el siguiente caso. El siguiente caso que nos queda por tratar es el de las restricciones mayor o igual. Y para ir un poco más rápido también lo vamos a tratar simultáneamente con una función objetivo de minimización. Con lo cual terminaríamos de completar todas las situaciones que se nos pueden presentar en un problema de programación lineal cualquiera. Bien, nosotros vamos a usar el problema de minimizar el tiempo de captura con esa función. Este es un problema que ya conocemos porque lo hemos resuelto gráficamente. Si lo recuerdan de la presentación, lo podrán ver. Y en este caso las restricciones son una mezcla de menor igual y mayor igual. No hay igualdad. Pero van a ver que es un caso bastante general y nos permite estudiar lo que nos falta. La restricción menor igual es del tiempo de traslado, así que queremos gastar menos de 120, o al menos, o como mucho, perdón, 120 minutos de tiempo de traslado. La vieja función objetivo la hemos bajado como función de contribución calórica a la dieta y queremos que la contribución calórica de cualquier dieta que consideremos sea por lo menos igual a 240 calorías. Y hemos agregado una restricción de contribución nutritiva, de valor nutritivo, en la que queremos que las combinaciones X1 y X2 sean tales que entreguen por lo menos 90 miligramos de un micronutriente esencial. Bien, este es el problema que vamos a usar y el caso en el que nos vamos a concentrar primero es en el caso de las restricciones mayor o igual. De nuevo vamos a operar o vamos a razonar como ya sabemos y vemos qué desafío nos plantea aplicar el mismo razonamiento a una situación nueva. Nosotros siempre hasta ahora hemos inicializado nuestro problema convirtiendo las desigualdades en igualdades. En el caso incluso de las igualdades, hemos convertido la igualdad en igualdad para agregar una variable indicadora. Bueno, cuando consideremos inecuaciones del tipo mayor o igual, también vamos a agregar variables auxiliares. Estas variables auxiliares son distintas a las anteriores que ya conocemos, la de superávit la de holgura y la artificial, pero se parecen bastante a las de holgura. De todas formas, como son diferentes, les vamos a dar un nombre diferente. Las nuevas variables que van a permitir convertir una inecuación del tipo mayor o igual en una igualdad, la vamos a llamar variable de superávit. O surplus, es el término en inglés. En este caso coinciden superávit con surplus, que son las dos empiezan con S, así que las simbolizamos con S. En este caso es S2 y S3, porque vamos a agregar una variable de superávit por cada inecuación del tipo mayor o igual que encontremos en nuestro problema. Y vamos a usar de nuevo la definición de que estas variables auxiliares son la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho. Así que fíjense que como novedad, cuando agregamos una variable de superávit, en el lado izquierdo tenemos que agregarla con signo negativo. ¿Por qué? Porque 6x1 más 8x2, si son igual a 240, es decir, si están exactamente sobre la frontera, requeriría el agregado de una variable que valga 0. Así que la variable auxiliar debiera valer 0. Y las variables que, la combinación, perdón, de x1 y x2, que indicarían combinaciones factibles para la contribución calórica, se pueden medir con una variable de superávit positiva. Así que si 6x1 más 8x2 se combinan para dar, por ejemplo, 250 calorías, yo tendría que restarle 10 en el lado izquierdo para que dé 240. Y eso es lo que hace esta ecuación acá. Así que transforma esta inecuación en esta agregando una variable de superávit restada en el lado izquierdo. Ustedes pueden sumarla del lado derecho, pero después les recuerdo que todas nuestras variables pasan al lado izquierdo para que solo encontremos constantes del lado derecho cuando empecemos a operar con el simplex. Así que el agregado de una variable superávit es restando en el lado izquierdo. Y siempre va a representar la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho. Eso es lo que dicen estas dos transformaciones de inecuaciones en ecuaciones. Así que acá, si 3x1 más 2x2, en la última, se combinan para dar 110, por ejemplo, sea cual sea el valor que tomen x1 y x2 para dar 110, una variable de superávit que mida la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo, S3 en este caso, debiera restarle 20 acá. Si esta parte da 110 menos 20 igual a 90.
Esa es la operación que hace esta inecuación. Bien, en términos de representación, es bastante típico que una restricción del tipo mayor y igual represente un requerimiento para la solución, una condición para la solución. Cuando este sea el caso, el requerimiento se va a expresar cuantitativamente del lado derecho, 240 calorías, 90 miligramos de nutriente. Esa expresión cuantitativa del requerimiento la vamos a encontrar en el lado derecho. ¿Y qué queremos? Que el lado izquierdo, las variables de decisión, aquellos que hacemos para mejorar nuestra solución, se combinen para dar por lo menos ese umbral de requerimiento, ese nivel mínimo de requerimiento. Por eso que se llama superávit. Cuando se combinan para dar más, hay superávit. Hay un sobrecumplimiento. Hay un exceso en la satisfacción del requerimiento. Esa va a ser una interpretación bastante típica en muchos problemas realistas de este tipo de variables. Ahora bien, si miramos de nuevo nuestro sistema, sobre todo acá, van a ver que el agregado de estas variables auxiliares especiales para indicar soluciones factibles y no factibles, en este caso, como en el caso de las variables de holgura, un valor nulo indica que estamos en la frontera, un valor positivo indica que estamos del lado factible del espacio, representado por esa frontera, o dividido por esa frontera, y si S2 o S3 fueran negativos, indicarían una solución no factible para su respectiva restricción. Ahora, menos 1 no es un coeficiente 1, así que en términos de presión canónica o de forma canónica, no vamos a tener la conveniente forma canónica de vectores unidad. Así que cuando completemos este problema con ceros y 1, acá va a aparecer un menos 1. Y eso no hace a la expresión canónica. Bien, pero ya teníamos una igualdad, porque esto lo convertimos, de nuevo voy a volver para atrás, ya convertimos esta igualdad. Así que podemos usar lo mismo que aprendimos recién con la m grande. Para obtener una expresión canónica, cuando ya tenemos una igualdad, lo que se puede hacer es agregar una variable artificial. Así que cuando encontremos inecuación del tipo mayor o igual, agregamos una variable de superávit para indicar la factibilidad, pero como eso no nos da la expresión canónica, también agregamos una variable artificial. ¿Sí? Nada más que para obtener la expresión canónica. Eso es lo que hacemos en este caso. Acá están agregadas las dos variables artificiales que, de nuevo, modifican nuestra ecuación en una ecuación, pero en la que tenemos un coeficiente más 1, con el cual podemos construir una forma canónica, una conveniente forma canónica para seguir operando con todo lo que ya sabemos. Así que con esto convertimos nuestro sistema en un sistema equivalente, porque eso es lo que hemos hecho en todos los casos. Siempre hemos estado agregando variables auxiliares con reglas tales que nos mantienen la equivalencia entre el sistema antes y después de los agregados. ¿Por qué los sistemas son equivalentes? Pues porque tienen el mismo conjunto de solución. Esta es una noción que ya presentamos en varios videos anteriores y en este caso simplemente lo recordamos, ¿sí? Así que ya podemos tener una expresión canónica o estamos cerca de tener una expresión canónica. Lo último que nos queda por tratar es un problema de minimización. Les recuerdo que la minimización o la maximización, más precisamente, nosotros la veíamos cuando elegíamos la variable que iba a entrar en la base o cuando decidíamos si habíamos cumplido el criterio de optimalidad. Es decir, la respuesta a la pregunta de si z puede mejorar. Z puede mejorar, decíamos, en un problema de maximización. La respuesta era sí si había coeficientes negativos, la respuesta era no si ya no quedaban coeficientes negativos. Bien, esas son las dos funciones que cumple el coeficiente de la fila de z o que nos recuerdan que estamos minimizando o maximizando. Estamos maximizando, entonces cuando elegimos así. Si z puede mejorar, lo contestábamos diciendo que no quedaban coeficientes negativos y que ya no quedaban mejoras posibles para z cuando ya no quedaban. Bueno, que es lo mismo que acabo de decir.
y que se podía seguir mejorando cuando todavía quedaban coeficientes negativos. Bueno, yo podría adaptar estas reglas para un problema de minimización y tendría que definir lo contrario. Si estoy minimizando y después de hacer todas las operaciones de inicialización, lo que tendría que preguntarme es, en un problema de minimización, si z puede seguir mejorando, debería buscar coeficientes positivos en este caso, es decir, cambiar la regla del criterio de optimalidad. ¿Sí? Y cuando tuviera que elegir los coeficientes para la variable básica entrante, el más positivo de todo. Pues bien, no es esto lo que se hace. Lo que se hace es maximizar la función opuesta porque tienen el mismo conjunto solución. Así que con la misma idea de soluciones equivalentes aplicado a la función objetivo, esto también se puede demostrar con teoremas, nosotros no vamos a dar ninguna demostración, lo vamos a creer como prueba de fe, pero funciona. Así que cuando encontremos un problema de minimizar, nosotros vamos a multiplicar la función objetivo por menos 1, así que en general está expresado acá, ¿sí? Esto quiere decir es equivalente a maximizar la función opuesta, menos z y menos la sumatoria. Esto es una expresión general. En nuestro problema particular del predador presa que quiere minimizar el tiempo de captura, minimizar z igual a 2x1 más x2, la función objetivo que vamos a maximizar es menos z igual a menos 2x1 menos x2. Esta es la función objetivo que vamos a maximizar. Porque encontrar el máximo de esta función equivale a encontrar el mínimo de su función opuesta. Así que cuando terminemos de maximizar esta, al resultado, brutalmente dicho, lo multiplicamos por menos 1 y obtenemos el valor de z correcto para el problema de minimización. Así que con esto ya podemos completar nuestro problema aumentado, que está volcado acá abajo, y en particular note que menos z queda del lado izquierdo y menos 2 pasa del lado izquierdo como más 2 y menos 1 pasa del lado izquierdo como más 1, más 2, más 1, y completamos con 0 todas las variables auxiliares que agregamos, tanto la de holgura como las dos de superávit, S2 y S3, como las dos artificiales. Ahora bien, recordarán que cuando agregamos variables artificiales nosotros teníamos que penalizar su participación en la base, y como ven acá hay casi un vector unidad, o es un vector unidad estrictamente hablando, pero si yo quisiera usar la idea de la m grande, tendría que poner una menos m acá. Perdón. Tendría que poner una m de signo apropiado. Así que sí, tendría que ser una menos m acá. Porque esto tiene que ser el signo contrario al de x1 y x2. Nosotros no vamos a usar el método de la m grande para resolver este problema, sino que vamos a presentar el método bifásico, que es una variante levemente modificada del método de la m grande, que también desarrolló Danzig y que es mucho más potente y más general, por eso es que se usa. De todas formas, como es una variante de la m grande, era necesario presentar la m grande para ver cómo se aplican las mismas ideas levemente modificadas para desarrollar un dispositivo más potente. Bien, dado que ambos métodos se asocian con las variables artificiales y que su propósito es garantizar que las variables artificiales, si están en la base, salgan de ella, o si están fuera de la base, no ingresen a la base. Recordamos que en el caso de la m grande esa idea se materializaba mediante una penalización con un coeficiente grande de signo apropiado, de ahí el nombre de la m grande. En los dos casos o en los dos métodos, dado que estamos trabajando, como digo, con las variables artificiales, el problema también se lo suele llamar o se lo suele denominar como el problema artificial. Es una denominación nada más que eso, pero bueno, nuestro problema artificial, en el caso del método bifásico, va acompañado con el agregado de una nueva función objetivo que recibe el nombre de pseudo función objetivo y que solo va a operar en una parte del problema. De ahí, o en una etapa del problema. De ahí el nombre de bifásico, dos fases. Podríamos haberlo conocido como dos etapas, pero Danzig lo llamó fases. Así que la pseudo función objetivo que agregamos
es la que va a materializar la idea de la penalidad para la función, para las variables auxiliares, y esa pseudo función objetivo va a ser la que conduzca todo el proceso durante la primera fase, cuyo propósito es determinar si existe una solución factible para el problema que estamos tratando de resolver. Lo cual se va a evidenciar si las variables artificiales, una vez que termina la primera fase, no están en la base. Bien, la pseudo función objetivo que se agrega en esta primera fase sigue esta forma general. Se minimiza la suma de todas las variables artificiales con coeficiente 1. Esto es más o menos lo mismo que decir que esa pseudo función objetivo se construye se simboliza con W y se construye con la suma de todas las variables del problema con coeficiente 0, excepto las variables artificiales que llevan coeficiente 1. Ahí tienen la expresión general, minimizar W igual a alfa 1 más alfa 2. ¿Sí? Como es una función de minimización, les recuerdo que tenemos que multiplicarla por menos 1 y poner todos los coeficientes del mismo lado, los coeficientes de las variables del mismo lado para que del lado derecho quede el resultado de la función, o sea, el valor de W. A propósito, la idea de la m grande se podría expresar más o menos así. Si en una función los coeficientes solo valen ceros y unos, pues bien, 1 es mucho más grande que 0, de ahí la idea de penalidad. Por eso esta función en la que alfa 1 y alfa 2 o todas las variables artificiales llevan coeficiente 1 y las restantes variables del problema llevan coeficiente 0, que es la primera forma que concebimos para la pseudo función objetivo, penaliza a las variables artificiales porque 1 es mucho más grande que 0 si todos los coeficientes se circunscriben a esos dos valores. Bien, trasladamos entonces esta idea a la tabla simplex, que está representada acá en la primera parte. Como ven, hay una fila para W, que es la segunda de esta tabla, y a la que nosotros hemos denominado 0', así que sería tabla simplex inicial. Este 1 es para la primera fase, este 1 que estoy señalando acá, este 1 romano luego de tabla simplex inicial. 1 indicaría primera fase y 0, 0' serían la función objetivo y la pseudo función objetivo respectivamente, y luego las tres ecuaciones de nuestro problema, las tres filas de nuestro problema, 1, 2 y 3. No sé qué, mantenemos esa nomenclatura. Hemos agregado también una columna para W y noten que hemos mantenido a Z en esta tabla y van a ver que vamos a operar sobre Z aplicándole las reglas del simplex, es decir, estrictamente hablando, no es que vamos a aplicar las reglas del simplex, sino que vamos a aplicar el pivoteo sobre la fila de Z con el propósito de mantener actualizados sus coeficientes en el momento en el que tengamos que pasar a la segunda fase, si es que encontramos una solución factible. Reitero, el propósito de la primera fase es determinar si existe una solución factible para el problema. Solo si se contesta afirmativamente esta pregunta, pasaríamos a la segunda fase. Eso lo vamos a ver más adelante porque este problema tiene solución factible. Pero en caso de que terminemos la primera fase y no hayamos encontrado una solución factible, como vamos a aprender a leer, el algoritmo debe terminar e informarle al operador que el problema así planteado no tiene solución factible. Bien, ese es el propósito de la primera fase. La primera fase entonces instala una pseudo función objetivo y las decisiones, es decir, el criterio simplex de esta primera fase lo vamos a aplicar mirando la fila de W. Por eso hemos agregado una fila para W y por supuesto una columna para W, y les reitero que hemos mantenido la fila de Z y una columna de Z para mantener sus coeficientes actualizados si es que vamos a la segunda fase. Bien. Lo otro que quiero destacar en esta tabla es que hemos puesto un 1 en Z y un 1 en W, lo cual no es estrictamente correcto. Les recuerdo que Z, cuando el problema es de minimizar, tiene un coeficiente menos 1. Pero dadas nuestras reglas, si nosotros sabemos que todas las operaciones mantienen inmodificada la columna de la
variable objetivo, sea la de z o sea la de w, lo que hacemos es anotar en el encabezado de la columna con un signo menos como una especie de recordatorio de que estamos minimizando y que cuando terminemos, antes de informar el resultado final leído en la columna de B, tenemos que multiplicar el número que vamos a leer en la columna de B por -1 antes de informar. Eso va a quedar más claro cuando lo terminemos de presentar. Pero reitero que por comodidad nosotros no vamos a poner el -1 acá ni el -1 acá, que sería lo correcto, porque si estamos minimizando vamos a maximizar la función opuesta, como acabamos de decir, y eso indicaría que la función, la pseudo función objetivo debería ser menos w, esto pasa del otro lado con menos alfa 1, perdón, multiplicado por -1, pasa del otro lado con signo positivo, y multiplicado por -1 pasa del lado izquierdo con signo positivo. Por eso es que acá aparece 1 y 1. Primero pasan del lado izquierdo con w, entonces la función objetivo a maximizar sería menos w multiplicada por -1 del lado derecho sería menos alfa 1 y menos alfa 2, pero puesta del lado derecho sería menos w más alfa 1 más alfa 2 igual a 0. Eso es lo que dice esta línea, así como está expresado ahora. El resto de los coeficientes se completan con ceros porque esa es la idea que se cristaliza o se materializa como que esa variable no participa, la variable que está que es la dueña de la columna, no participa en esa ecuación, digamos. Eso es lo que indica un coeficiente cero, cuando recordamos el procedimiento algebraico. Bien, entonces dicho todo esto, habiendo dicho todos estos prolegómenos, vamos a empezar a operar. Recuerdo, en la primera fase, el criterio simplex se aplica sobre la fila de W. Miramos nuestra tabla simplex y lo que vemos es que al instalar esta pseudo función objetivo hemos perdido el vector unidad que ya teníamos. Pero era necesario porque teníamos que penalizar la posibilidad de que alfa 1 y alfa 2 estén en la base o permanezcan en la base, como es el caso cuando terminemos de hacer. Así que la misma idea que en la m, cuando agregamos los coeficientes m acá, que rompieron la idea del vector unidad, nosotros sabemos que si aplicamos un pivoteo sobre esta columna y sobre esta fila, por la composición especial que tiene esta columna, lo que vamos a obtener es un vector unidad en esta columna y no habremos modificado los coeficientes de la matriz de restricciones. Entonces, si pivoteamos sobre la columna de alfa 1, que es lo mismo que hicimos en el método de la m grande, pivoteamos sobre todas las columnas artificiales, y sobre la fila en la que está el 1 en la matriz de restricciones, al terminar ese pivoteo lo que tenemos, que es lo que está acá abajo, es un vector unidad en esa columna sobre la que acabamos de pivotear y todos los coeficientes de la matriz de restricciones no se han visto alterados. Fíjense, 3 ceros, acá el bloque de ceros, 2, 3, 6, 8, 3, 2, 2, 3, 6, 8, 3, 2, 1, 0, 0, 0 menos 1, 0, 1, 0, 0, 0 menos 1, 0, etc. Si podemos continuar, los lados derechos tampoco han resultado modificados. Eso también pasó en la M grande. Cuando tengan la posibilidad, repasen con la tabla simplex, que en el método de la M grande, después de pivotear sobre la columna artificial, eliminamos la M de esta posición, acá eliminamos el 1, eliminamos la penalidad en la pseudo función objetivo y hoy tenemos el vector unidad. Como hay dos variables artificiales, pivoteamos sobre la segunda y sobre la fila en la que tiene el 1, así que pivoteamos sobre esto. Vamos a obtener en la tabla que sigue, que ahora voy a mostrar, un vector unidad en esta columna y todos los coeficientes de la fila 1, 2 y 3, todos los coeficientes de la fila 1, 2 y 3 no habrán sido alterados. Sí se habrán actualizado, como ven, en este caso, tanto los coeficientes de la fila de W como los de la fila de Z. En realidad los de la fila de Z tampoco se alteran porque hay un 0 en la posición. Entonces la actualización no afecta, no está afectada en esta parte de los cálculos. Vamos ya a la tabla siguiente, en la que hemos terminado de pivotear sobre todas las variables artificiales de nuestro problema. Entonces ya lo que obtenemos es una expresión canónica. Este problema de nuevo está en la forma canónica y al estar en la forma canónica nosotros podemos afirmar que se trata de una solución básica, es decir, construida anulando n menos m variables y calculando el valor de las m variables restantes. A propósito, acá se anulan n menos m, que son, acá las variables son 5, la cuenta se hace sobre
las dos variables de decisión y las tres que agregamos entre holguras y superávit. Entonces se anulan 5 menos 3, que es el número de ecuaciones, dos variables, se anulan estas dos, en este caso x1 y x2, y se determina el valor de las tres restantes. El problema que ha aumentado incluye variables artificiales, por eso esa cuenta puede estar un poco oscurecida, pero las relaciones se preservan si se toman el trabajo de pensarlo un poco más. Bien, esta expresión canónica entonces puede ser leída por inspección, como ya lo conocemos, y les recuerdo, perdón, voy a volver, y les recuerdo que nosotros en esta primera fase del método, la I, bueno, en realidad el 1 romano de esta nomenclatura me indica que todavía estamos en tabla simplex de la primera fase, tabla simplex 2 de la primera fase. Vamos a operar siempre sobre la fila de W, aunque los pivoteos los vamos a aplicar sobre Z también para mantener actualizados sus coeficientes. Y ahora sí van a empezar a cambiar. Entonces, les recuerdo que la pseudo función objetivo era la suma de las variables artificiales y lo que nosotros queríamos era, que estas variables valgan 0 y consecuentemente W también valga 0. ¿Sí? Así que esa va a ser la evidencia de que hemos encontrado una solución factible, lo cual no puede ser posible mediante alguna variable artificial de carácter negativo, porque las variables artificiales son variables del simplex, así que son no negativas y en este caso estrictamente iguales a 0, es lo que nos interesa que sean. Así que vamos a empezar a operar. Miramos la fila de W, estamos en la primera fase y, antes vamos a hacer la lectura de la solución. La lectura de la solución en este caso es W tiene el 1 acá, que es el vector unidad. Z no tiene sentido que lo leamos porque estamos operando en la primera fase. Y W en este momento vale menos 330. ¿Sí? El hecho de haber usado penalidades iguales a 1 nos permite operar con valores concretos y no con valores simbólicos como era la M. Así que W tiene vector unidad con el 1 en esta fila, en la fila segunda de esta tabla, leemos su valor a la derecha, menos 330. X1 y X2 no tienen vector unidad, valen 0. S1, la holgura del tiempo de traslado, tiene vector unidad, sí, el 1 está en esta posición, por eso se llama S1 esta fila, y leemos su valor en el lado derecho. S1 vale 120, es decir, S1 es factible para esta solución, el origen en particular es factible para esta restricción. S2 no tiene vector unidad, vale 0. S3 no tiene vector unidad, vale 0. Y alfa 1 y alfa 2 que sí tienen vector unidad, con el 1 acá y el 1 acá, se lee que alfa 1 vale 240 y alfa 2 vale 90. Esto debe interpretarse como que representa una solución no factible. Esta no es una solución factible porque alfa 1 y alfa 2 tienen valores distintos de 0. Así que una vale 240, la otra vale 90. Solución no factible. El origen para este problema es una solución básica, por supuesto, porque se construye anulando un número conveniente de variables y calculando las restantes, como ya sabemos, pero el hecho de que alfa 1 y alfa 2 sean positivas, estrictamente positivas, indican que la solución no es factible. Es básica, pero no factible. Bien, pero mirando ahora sí la fila de W, podemos contestar si W puede mejorar, es decir, si W puede disminuir, aunque nosotros estamos maximizando su opuesto. Miramos, hay coeficientes negativos. El criterio de optimalidad no lo hemos modificado, para eso cambiamos, primero multiplicamos por menos 1 en las funciones de objetivo de minimización, así que mantenemos el criterio de optimalidad mirando los coeficientes negativos. Acá hay dos coeficientes negativos, eso indica que W puede mejorar y elegimos el más negativo de todos. Así que X2, que es la dueña del coeficiente más negativo en la fila de W, es la variable que entrará en la base, dejará de ser nula y pasará a ser positiva, y debemos determinar a continuación qué variable sale de la base para hacerle lugar. Eso se resolvía con el cociente mínimo. De nuevo aplicamos el cociente mínimo, 120 dividido 3, 40, 240 dividido 8, 30, va ganando, 90 dividido 2, 45, el cociente mínimo es la fila de alfa 1, es el que se obtiene en la fila TS2 y 2. Así que alfa 1, la variable artificial que agregamos en
la función de contribución calórica es quien saldrá de la base. Y esto quiere decir que se anulará. En la próxima solución básica que consideremos, que va a ser adyacente a la que estamos considerando en este momento, alfa 1 no va a tener vector unidad y eso será evidencia de que tomó el valor nulo y que también va a ser evidencia de que estamos sobre la frontera de esa restricción. Alfa 1 era una variable que agregamos en la restricción de la función de valor calórico y quiere decir que vamos a estar hablando de una solución que entrega exactamente 240 calorías. ¿Sí? Bien, entonces pivoteamos sobre esta fila, perdón, sobre esta columna, la columna de X2 y sobre la fila de alfa 1. No voy a repetir la regla del pivoteo para no abrumar, así que después de pivotear sobre la columna de X2 tenemos vector unidad en la columna de X2, ¿sí? Y al haber pivoteado sobre la fila de alfa 1 perdió el vector unidad, es decir, se anuló. Leamos por inspección esta solución. W vale menos 30, pero como es menos W, en realidad puedo afirmar que W vale 30 en esta solución. Si me tomo el trabajo de calcularlo, W valdría 30. X1 no tiene vector unidad, así que vale 0. Lo mismo para S2, que es la variable de superávit de la función calórica, y eso tiene sentido. Si yo les anticipé que íbamos a estar hablando de una solución que entrega exactamente 240 calorías, no hay superávit en la entrega de calorías. Así que S2 tiene que valer 0. Y vale 0 porque no tiene vector unidad. S3 no tiene vector unidad, así que también vale 0. Y eso quiere decir que también estamos sobre la recta de la frontera de la función ¿cómo se llama? De la contribución nutritiva. S3 vale 0, no tiene vector unidad. Alfa 1 no tiene vector unidad, eso ya lo explicamos, y alfa 2 tiene vector unidad, vale 30, y eso es evidencia de que esta solución tampoco es factible. Hemos caminado por una arista que es de nuevo la arista del eje, X2 pasó de ser 0 a ser positiva, y hemos dejado de caminar en un punto tal que mantiene la factibilidad para todas las variables básicas de esa solución. Bien, después de pivotear entonces tenemos estas dos. Nos volvemos a preguntar si tenemos que seguir pivoteando, es decir, si tenemos que seguir operando mirando la fila de W, estamos en la primera fase. ¿Quedan coeficientes negativos? Sí, quedan dos, menos 3 medios y menos 1/4. ¿Cuál es el más negativo? Y menos 3 medios es menos 1,5. Este es más negativo que menos 0,25. Así que X1 es la variable que elegimos para entrar en la base. Y eso implica que debemos desalojar de la base a S1, X2 o alfa 2. Para eso aplicamos la regla del cociente mínimo. Y tendríamos que que hacer 30 sobre menos 1/4, 30 sobre 3/4 y 30 sobre 3 medios para resolver cuál sale de la base. Acá aprovecho para advertir que cuando encontramos coeficientes negativos al aplicar la regla del cociente mínimo, los pasamos, no lo usamos, no hacemos el cociente y no lo consideramos. Cuando terminemos esta parte de la presentación voy a dar un argumento de por qué no hacemos esta operación. Así que cuando acá encontramos un coeficiente negativo no hacemos 30 menos 1/4 y mucho menos lo elegimos como la variable que sale. Después voy a explicar por qué. También haríamos lo propio si acá encontráramos un 0. Esto ya se puede ver porque yo ya dije que encontrar un 0 en una función indica que esa variable no participa. X1 sería potencialmente la variable que no participa en la función. Y si no participa en la función, no dejaría de ser no negativa por el ingreso de la variable que estoy considerando. Bien, entonces, hecha esta advertencia, no usamos menos 1/4 para la regla del cociente mínimo para determinar la variable que sale y solo lo aplicamos en este caso sobre estos dos. 30 sobre 3/4 y 30 sobre 3 medios. El cociente mínimo es el último, así que el resultado de aplicar los dos criterios es que pivoteamos sobre la columna de X1, que pasará a ser positiva y dejará de ser nula, y pivoteamos sobre la fila de alfa 2, que dejará de ser nula y pasará a ser, que dejará de ser positiva, y pasará a ser nula. Positiva, en este momento alfa 2 vale 30, en la próxima va a valer 0.
Esa es la idea del pivoteo. Pivoteamos y lo que obtenemos es esta tabla. Lo primero que voy a decir en esta tabla es que en la fila de W ya no quedan coeficientes negativos. Eso quiere decir que hemos encontrado el criterio o podemos contestar que se ha cumplido el criterio de optimalidad. No hay más coeficientes negativos. Y es el momento de dar por concluida la primera fase, sea lo que sea que haya resultado. Para saber si el fin de la primera fase se dio con una solución factible, tengo que mirar el valor de las variables artificiales. Si las variables artificiales todas valen 0, eso quiere decir que todas las variables artificiales del problema no deberían tener vector unidad. Eso sería evidencia de que la solución encontrada como fin de la primera fase es factible. Y es el caso que estamos presentando. Alfa 1 y alfa 2 no tienen vector unidad, en consecuencia valen 0 y esta solución que está presentada acá es factible. Leamos la solución por inspección, como ya sabemos. W, que tiene el 1 en esta fila, venimos a leer del lado derecho, vale 0. W era la suma de las variables artificiales. Si las dos variables artificiales valen 0, la suma de dos ceros es 0, así que W es 0. Eso también podemos usarlo como síntoma de que hemos encontrado una solución factible para la primera fase. Recordando que el objetivo de la primera fase era encontrar, si existía, una solución factible para nuestro problema. Bien, W vale 0, como lo vemos acá. Un 1 en esta posición, con vector unidad, en su columna, leemos del lado derecho 0. Así que W vale 0 y W era una suma de alfa 1 y alfa 2, que ya sabemos que valen 0 porque hemos visto que no tienen vector unidad. Bien, X1 tiene vector unidad si buscamos el 1, está en la última fila, X1 vale 20. X2 tiene vector unidad si buscamos el 1, está en la penúltima fila, X2 vale 15. Después vamos a ver geométricamente qué punto se corresponde con esta solución básica y factible. S1, que era la holgura del tiempo de traslado, tiene vector unidad si buscamos el 1, está en la fila del medio exactamente, es decir, vale 35. Esto quiere decir que en la solución que estamos considerando, con 20 presas del sitio 1 y 15 presas del sitio 2, tenemos un ahorro, entre comillas, o no hemos consumido los 120 minutos en total. Es decir, que nos quedan disponibles para gastar 35 minutos de tiempo de traslado. Y eso tal vez es evidencia de que todavía podemos mejorar el valor de Z porque un recurso limitante todavía está sobrando, entre comillas, en la solución que hemos encontrado. Así que es como decir que esta solución factible no es óptima, que podemos encontrar una solución que gaste menos minutos de tiempo de captura y que entregue más calorías o más miligramos del nutriente esencial que en este momento. Que a propósito, veamos, S2 y S3 que miden el sobrecumplimiento de la contribución calórica y la contribución nutritiva, es decir, con respecto a 290 y a 240, lo estoy diciendo mal, sí, con respecto a 240 y con respecto a 90, valen 0, las variables superávit valen 0, lo cual quiere decir que estamos entregando exactamente 240 calorías y 90 miligramos del nutriente esencial con esta solución. Así que esta solución debiera leerse: W vale 0, X1 20 presas, X2 15 presas, todavía nos sobran 35 minutos de tiempo de traslado, estamos entregando exactamente 240 calorías y estamos entregando exactamente 90 miligramos del nutriente esencial. Las dos variables artificiales valen 0, así que la solución es factible. En este momento sí tiene sentido que leamos Z, y Z volvemos a ver que tiene vector unidad en todas las operaciones pivote, eso no ha cambiado. Como está encabezado con un menos, nos recuerda que antes de informar el valor Z, a este número lo tenemos que multiplicar por menos 1. Así que la solución con 20 presas del sitio 1 y 15 presas del sitio 2 consume 55 minutos de tiempo de captura. Y eso quiere decir que, por el razonamiento que acabo de hacer,
que probablemente podemos minimizar un poco más ese tiempo de captura, que es el objetivo de este problema. Bien, ya se cumplió el criterio de optimalidad, sabemos que la solución es factible porque las variables artificiales están fuera de la base, pero si eso no ocurriera, tomen nota de lo que dice acá, en la última entrada de esta diapositiva, si alguna variable permaneciera en la base, es decir, su valor fuera positivo y ya no pudiéramos seguir mejorando el valor de W, entonces lo que tendríamos que informarle a quien nos formula este problema es que el problema tal cual se formuló no tiene solución factible. Es un problema sin soluciones factibles. ¿Sí? Así es como descubrimos o determinamos que el problema no tiene solución factible. Con el caso de la m grande también sería posible, si es que no hemos podido sacar alfa 1 y alfa 2 o todas las alfa de la base luego de agotar todas las posibilidades de mejora de la pseudo función objetivo si usamos el método bifásico o de la función objetivo si usamos el método de la m grande. Bien, en la segunda fase vamos a hacer dos cosas. Y les quiero ya advertir para que no se confundan. Nosotros, por un lado, vamos a desechar la fila de la pseudo función objetivo, porque ya cumplió su propósito y no la necesitamos más absolutamente para nada. Y lo mismo podríamos hacer con las variables artificiales. Pero yo las he dejado en este cálculo, y es didáctico dejarlas en este cálculo para que vean que en las operaciones de pivoteo se va a dar una peculiaridad, que es que la variable artificial va a presentar en esta fase siempre el mismo valor que la variable de superávit a la cual está asociada. Acuérdense que nosotros agregamos una variable superávit en la función de contribución calórica y una variable artificial en la función de contribución calórica. El coeficiente es el mismo cambiado de signo. Y si ven esta columna y esta columna, eso se repite en todas las filas. 5 doceavos menos 5 doceavos, menos un cuarto, un sexto, menos un sexto. Eso sugiere o indica en realidad que las variables están relacionadas funcionalmente, que es algo que vamos a explotar en el futuro. Y quería ponerlo de manifiesto en esta tabla, en la que es muy evidente que tanto S2 como alfa 1, que están agregadas en la misma función, que es la de contribución calórica, tienen los mismos coeficientes cambiados de signo. Y eso también aplica a S3 y alfa 2. Nos dicen algo parecido. S3 es la función, perdón, es la variable superávit en la función de contribución nutritiva y alfa 2 era la variable artificial en la contribución nutritiva. Así que el hecho de que yo la haya dejado en esta tabla debe tenerse como didáctico nada más. No vamos a usar alfa 1 y alfa 2 para nada. Vamos a mantener actualizados sus valores para que quede claro que en cada operación de pivoteo siempre se va a dar que es igual al de su variable asociada, pero cambiado de signo, pero no lo vamos a usar para tomar decisión alguna porque estén en la fila de Z. Es decir, en concreto, cuando ahora yo empiece la segunda fase con esta solución que es factible y básica, por supuesto, el simplex nunca trata soluciones no básicas, son siempre básicas. El hecho de que yo lo encuentre coeficiente negativo en alfa 2 no me indica que lo tenga que comparar con porque no lo voy a usar para decidir si alfa 2 va a entrar o no va a entrar en la base. Alfa 1 y alfa 2 ya están fuera de la base, ese fue el propósito de la primera fase, no quiero ponerlas de nuevo en la base y acuérdense que yo las mantengo en esta tabla con una finalidad didáctica, para que sea comprensible esta relación que acabo de presentar, que tiene el mismo coeficiente cambiado de signo. Así que alfa 1 y alfa 2 no las vamos a usar para tomar decisiones en la segunda fase. Y las podríamos tranquilamente borrar de toda consideración, y es lo que hacen las computadoras, porque las computadoras no hacen cálculo inútil. Si se sabe que va a resultar igual a esta, pero de signo contrario, simplemente anota el resultado una vez que obtuvo ese 3. Punto. No hace el pivoteo para actualizar su valor. Bien, ¿puede Z mejorar? Miramos la fila de Z, 0, 0, 0, menos un doceavo, 5 sextos, y esto no lo miramos. Así que hay un coeficiente negativo y eso es evidencia de que Z puede mejorar. Así que en la próxima iteración S2 entrará en la base y alguna variable que actualmente está en la base tiene que salir. La candidata, si lo piensan un poco, es aquella que medía el ahorro que estábamos haciendo en un recurso limitante. Nosotros habíamos dicho que S1 valía 35, es decir, que nos quedan 35 minutos.
Si S1 mide la parte no usada del tiempo de traslado y yo a la parte no usada la anulo, quiere decir que lo consumo totalmente. Así que en la próxima solución, si S1 va a estar fuera de la base, eso va a ser evidencia de que hemos consumido todo el tiempo de traslado y que ese ha sido el costo a pagar, entre comillas, para mejorar el desempeño de S2. Es decir, que en la próxima solución vamos a entregar más calorías que el mínimo, más que 240. Y que además vamos a minimizar el tiempo de captura. Bien, aplicamos la regla del cociente mínimo, 35 sobre 5 doceavos, 20 sobre un sexto. Les recuerdo que cuando hay coeficientes negativos no aplicamos la regla del cociente mínimo, o sea, esa fila no la comparamos directamente. El mínimo se da en 35 sobre 5 doceavos y pivoteamos sobre esa fila. Al pivotear sobre esa fila lo que obtenemos es esta tabla simplex. En esta tabla simplex les hago notar que la fila de Z ya no tiene coeficientes negativos, porque, les recuerdo, insisto una vez más, esto no se usa en la segunda fase. Y ven de nuevo, 0, 0, 4 quintos menos 4 quintos, eso se da en toda la columna esta con esta y en toda la columna esta con esta. Así que una es relación lineal de la otra, así que no debiéramos haberla mantenido en el cálculo, la mantenemos para que quede muy evidente esa relación funcional que hay entre las dos. Entonces, cuando analizamos en la segunda fase el criterio de optimalidad, paramos en las variables artificiales, no las consideramos. Así que ya no quedan coeficientes negativos, eso quiere decir que hemos encontrado, se ha cumplido el criterio de optimalidad y hemos encontrado la solución óptima. Así que vector unidad en Z, sí, el 1 en la fila que es la primera, la fila 0, el menos Z nos recordaba que teníamos que multiplicarlo por menos 1 antes de informar, así que esta solución gasta 48 minutos de tiempo de captura, que es menos que 55, ¿sí? Acá se gastaban 55 minutos y acá hemos gastado 48, para eso hemos usado los minutos de tiempo de traslado. X1 ahora es 6 presas, X2 ahora es 36 presas, S1 no tiene vector unidad, eso quiere decir que es 0 y esto quiere decir también que estamos consumiendo exactamente los 120 minutos de tiempo de traslado. ¿Sí? No hay holgura, no hay ahorro en el tiempo de traslado. S2, que medía el superávit en las calorías, vale 84. Esto quiere decir que esta solución que estamos considerando entrega el umbral, 240, más 84, que es lo que vale el superávit, calorías. 240 más 84 da 324 calorías. Si después hacen la cuenta, pueden comprobarlo. Así que hay un sobrecumplimiento de 84 calorías en la solución óptima. Eso no pasa con la otra especificación para la solución, que era el umbral de nutrientes. Esta solución entrega exactamente 90 miligramos del oligoelemento esencial. Y esa es la lectura completa que hacemos. Geométricamente esta es la progresión. En la primera fase nosotros primero pivoteamos sobre las columnas de las variables artificiales, no tenía representación geométrica como en el caso de la M grande, y después empezamos a operar con las expresiones canónicas, y les recuerdo que la primera que encontramos, canónicamente hablando, era una solución donde x1 y x2 valían 0, S1 valía 120 y las dos variables artificiales eran las positivas. Eso es el origen en este gráfico. Así que la primera solución básica que encontramos después de pivotear sobre todas las columnas artificiales es una solución no factible. ¿Por qué es no factible? Porque alfa 1 y alfa 2 son positivas en esa solución. Caminamos por la arista de x2, después repasen con la tabla, y quien salió de la base era la variable asociada con la variable artificial asociada con esta restricción. Esta restricción es la restricción de el tiempo de captura, la contribución calórica. ¿Sí? Esta restricción es la contribución calórica. Así que toda solución que esté por encima de esta línea recta entrega más de 240 calorías. Así que cuando nos movemos por esta arista y nos paramos en este punto, estamos
en presencia de una solución que, como ven en esta gráfica, no es factible porque no pertenece al polígono de soluciones factibles, no obstante lo cual está entregando exactamente 240 calorías, porque estoy en la frontera de la contribución calórica. ¿Sí? En la siguiente operación de pivoteo, vamos a una solución adyacente que es esta. Y en esta solución adyacente, que es la primera factible que encontramos, que es el final de la primera fase, 20x1, 15x2, lo pueden repasar después en la tabla, es una solución en la que además, les recuerdo, porque lo dijimos cuando lo estábamos presentando, al estar en la frontera de la contribución nutritiva, que es la que está representada por esta recta y todos los puntos que están por encima de esta recta son factibles para la contribución nutritiva. Entonces, en esta solución, que es la primera que encontramos, había 55 minutos de tiempo de captura, que acá no está graficado, teníamos todavía 35 minutos para gastar de tiempo de traslado, porque estamos por debajo de la línea del tiempo de traslado, y en este punto estamos entregando exactamente 240 calorías y 90 miligramos del nutriente esencial. Desechamos W y nos preguntamos si Z podía mejorar, 55 minutos, puede ser menor, sí, contestamos porque había un coeficiente negativo, ese coeficiente nos mandó a caminar por esta arista y no por otra, y en el siguiente, después del siguiente pivoteo, lo que llegamos a esta solución que ya no tiene coeficientes negativos, lo cual es evidencia de que tenemos que parar porque hemos encontrado la solución óptima y repasamos qué implicaba esta solución óptima. Estamos sobre la frontera del tiempo de traslado, así que esa solución consume los 240 minutos exactamente. Estamos sobre la frontera de las unidades nutritivas, entonces estamos entregando exactamente 90 miligramos del oligoelemento esencial. Y estamos en el hemiplano factible, esta es la frontera de factibilidad para la función calórica. Estamos en el hemiplano factible, por eso es que hay 84 calorías de superávit para la función calórica. Y por supuesto, de 55 hemos pasado a 48 minutos del tiempo de traslado. Así que esta es la progresión geométrica del método bifásico y al igual que en el caso de la M grande, hay pivoteos sobre soluciones no factibles porque el propósito de las primeras etapas en el caso de la M grande y el caso de la primera fase en el método bifásico es encontrar una solución factible en caso de que la haya. Porque si no la hay, no hay solución óptima y se detiene inmediatamente el algoritmo y se informa. Bien, con esto habríamos terminado la presentación completa de todos los casos posibles, no obstante en los cuales nos faltan presentar dos ideas más que vamos a presentar muy rápidamente, y una es, bueno, una explicación o una argumentación de por qué cuando aplicamos la regla del cociente mínimo no la considerábamos o desechábamos un coeficiente negativo en la columna pivot cuando estábamos haciendo el cálculo. Les recuerdo que la regla del coeficiente mínimo es para determinar la variable básica saliente. Y esa pregunta se contesta además calculando el valor de la variable básica entrante tal que se mantenga la factibilidad de toda la no negatividad, mejor dicho, la no negatividad de la variable que va a salir de la base. Y cuando hacemos el cociente, nosotros estamos haciendo el análisis por variable candidata a salir una por una. Cada variable candidata a salir se analiza por separado. Y elegimos la menor, porque al elegir la menor nos garantizamos de que todas las demás se van a mantener no negativas. ¿Sí? Eso es lo que se contesta simultáneamente con la regla del cociente mínimo. Entonces, la regla del cociente mínimo nos está ayudando a determinar las respuestas a esta pregunta. Y nosotros recién dijimos que si el denominador del cociente es nulo o no negativo, nosotros no aplicábamos la regla. La interpretación algebraica de no hacer esa comparación es que la variable candidata a salir en ese caso no resultará afectada por cualquier valor de la variable básica que entra. Es decir, no importa el valor que tome la variable básica entrante, nunca se hará negativa la variable básica candidata a salir. Para esa situación vamos a repasar la primera versión del problema. Para que quede más claro,
vamos a repasar la primera versión del problema. Quiero volver acá. Acá es donde nosotros decíamos 35 dividido 5 doceavos, se usaba la comparación. 15 dividido un cuarto negativo, no se usa la comparación. Y 20 dividido un sexto, se compara el resultado o el cociente con el de menos 5, con el de 5 doceavos, perdón. Se elige el menor de los dos. 20 dividido un sexto es mayor que 35 a dividido 5 doceavos. Por eso se elige 5 doceavos o esta fila para pivotear. Y esta se le ignora por completo. De hecho, porque si eligiéramos el menor de todos, el menor sería el de menos un cuarto. No tengo que elegir el menor porque eso no es correcto desde el punto de vista algebraico para mantener las condiciones que nos interesan. Entonces, después de ver por qué no se hace acá, vamos a ir, como les decía hace un rato, al problema original. Nuestro problema original, para que se entienda, porque ahora vamos a ver de la tabla simplex, vamos a volver al procedimiento algebraico. Nosotros, para determinar la variable básica saliente en esta situación, después de haber determinado que era menos 8 el que entraba, decíamos 120 sobre 3 y 80 sobre 1. 120 sobre 3 resulta ser igual a 40 y 80 sobre 1 resulta ser igual a 80, por eso elegimos este. Eso, cuando lo presentábamos como ecuaciones, era esto. Esas dos filas, 120 sobre 3 y 80 sobre 3, expresadas algebraicamente, son esta expresión. Y acá está de nuevo la idea de que la variable básica, S1, S2, se expresa como una función de las no básicas. Y las no básicas son, bueno, el término independiente, menos 2, menos 3, x1 y x2, menos 2, menos 1, x1 y x2. Vamos de nuevo a la tabla, menos 2, menos 3, menos 2, menos 1. ¿Por qué tienen el signo cambiado con respecto a la tabla? Porque acá están puestas del mismo lado o del lado contrario. En la tabla simplex están puestas todas al mismo lado, S1 estaría al mismo lado que menos 2, x1 y menos 3, x2, y lo propio con S2 con menos 2 y menos 1, x2 en su fila. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos esto es exactamente lo mismo que la tabla simplex. Los signos están acomodados al razonamiento que estábamos haciendo cuando veníamos a presentar mejor el procedimiento algebraico. Así que esta es la tabla simple que tengo. Cuando yo tengo esta tabla digo que x2 es la que va a entrar y lo elegía mirando el coeficiente más negativo en la fila de z. Entonces primero miro acá y digo menos 8 es el coeficiente más negativo de la fila de z, así que x2 es la que entrará. Para hacer más claro el análisis, desecho x1 porque no va a entrar en la base. El hecho de que x1 no esté en la base y que no entre en la base quiere decir que se va a mantener nula entre esta solución y la siguiente. Así que x2 es la única que necesito para hacer el análisis, porque x2 es la que en este momento es nula y yo la quiero hacer positiva, es decir, la quiero hacer ingresar en la base. Estoy tratando de determinar si debe salir S1 o S2. Bien, entonces esta expresión de acá es lo mismo que está acá arriba, pero hemos desechado la variable que no va a entrar en la base. Y cuando mirábamos acá decíamos, bueno, ¿cuánto puede valer x2 tal que S1 se mantenga no negativa? S1 no negativa. Entonces, si se acuerdan, habíamos razonado. X2 de 0 pasa a 10. 120 menos 30, S1 positiva, factible. X2 igual a 20. 120 menos 60, S21 positiva, se mantiene factible. Y así hasta que llegamos a X2 igual 40. 40 por 3, 120. 120 menos 120, S1 es 0. S1 0 es factible, no negativa. Es un valor factible para S1. Ahora, si X2 aumenta más que 40, por ejemplo 50, 120 menos 150, S1 menos 30. Eso sería evidencia de que S1 tomó un valor negativo y no es lo que no me interesa. Yo quiero mantener S1 negativo. Que X2, S1 lo queremos mantener no negativo. X2 va a entrar en la base, de 0 va a pasar a valer algo positivo y S1 debe mantenerse no negativo. Bien, hago el mismo razonamiento en la otra ecuación. En la otra ecuación, si X2 vale 10, S2 positivo. Si X2 vale 40, S2 positivo. Si X2 vale 50, S2 positivo. Si X2 vale 60, 70 y 80, S2 positivo. Pero ya habíamos visto hace un ratito que si S2 valía 50,
y por supuesto 60, 70 y 80, ese 1 se convertía en negativa y eso indicaba una solución no factible. Así que x2 puede, para entrar en la base, solo puede tomar como máximo el valor de 40 y tal que se mantenga la factibilidad de S1 y S2. Es decir, que se mantenga la no negatividad de S1 y S2 simultáneamente. Por eso elijo la menor. Ahora bien, pensemos por un minuto que en vez de menos 3 en esta expresión dice 0. Eso quiere decir que no importa el valor de x2, que yo la pase de 0 a 1.000.000, S1 va a ser 120. Eso quiere decir que un coeficiente 0 quiere decir que x2 potencialmente no participaría de esa ecuación. Es algo que ya dije. Entonces esa es la razón por la cual no se hace la división por 0, que por otra parte sería una violación de un principio elemental de la matemática, axiomático, que nosotros conocemos hace mucho, que no se puede dividir por 0, que sería la operación implícita en si yo mando a dividir 120 por 0. Así que no solo por la cuestión axiomática, sino porque además un 0 acá indicaría en nuestros procedimientos que esa variable no participa de la función. ¿Qué es lo que está indicando acá en 0S1, el 0S2, perdón, que tácitamente está en esta función? Y el 0S1 que tácitamente está en esta función y que no lo hemos escrito, por comodidad. Bien, y si el coeficiente en vez de ser 3 fuera negativo, acá aparecería un signo más. ¿Sí? Acá aparecería un signo más. Si nuestra regla del cociente acá nos dice 120 dividido menos 3, algebraicamente, yo lo vería como un más 3 acá. ¿Y qué quiere decir un signo positivo acá, en esta expresión algebraica? Que si x2 vale 0, S1 valía 120. Ahora x2, que va a entrar en la base y va a pasar a valer, por ejemplo, 10, 10 por 3, 30, S1 aumenta. Lo cual puede parecer un contrasentido, pero lo que nos interesa es que S1 no se hace negativa y en consecuencia S1 no deja de ser factible. Así que un coeficiente positivo, acá, que es negativo en las tablas simplex, como ya lo vimos varias veces, indica que la variable que estoy analizando, o el par de variables que estoy analizando, que una pase a ser positiva no implica nada con respecto a la no negatividad de la otra. Así que puede tomar, eso quiere decir que no la limita, que no la acota. X2 puede pasar a valer 1.000.000, que si acá hay un 0, ese 1 vale lo mismo, y que si acá hay un valor positivo, ese 1 sigue siendo no negativa, o sea, factible. Así que esa es la razón por la cual no se hace el cociente o no se aplica la regla del cociente cuando hay un coeficiente negativo en las tablas. ¿Sí? Así que, si el denominador del cociente es 0 o negativo, la variable básica entrante puede tomar cualquier valor en esa ecuación que nunca hará negativo a la saliente. ¿Sí? Así que no le impone cota. Bien, esa es la razón por la cual no hacemos eso. Y esto me permite presentar que si eso ocurre en todas las filas de una columna, cualquiera que no esté en la base, pero que tenga coeficiente negativo. Es decir, una columna que no esté en la base y que tenga coeficiente negativo en la fila de Z, una columna que no esté en la base y que tenga un coeficiente negativo en la fila de Z, es una variable candidata a entrar en la base, en algún momento. Tal vez no ahora, pero en algunos pivoteos después puede entrar en la base. Si yo veo que abajo de ese coeficiente negativo en la fila de Z solo se presentan coeficientes negativos o nulos, quiere decir que ninguna de las variables que vaya a salir potencialmente de la base va a estar afectada o va a tener cota. Y esta es la evidencia de algo que ya presentamos gráficamente, van a tener que volver varias presentaciones atrás, para el caso que hemos llamado de soluciones no acotadas, que no es lo mismo que soluciones no factibles. Una solución es no acotada cuando Z puede mejorar sin límites. Z puede mejorar sin límites. Y eso en general estaba indicando, sugiriendo un problema mal formulado. Esa era la consecuencia o la indicación de una variable, perdón, de un problema sin solución acotada. Después vamos a generalizar eso un poco más adelante, pero
En las tablas simplex los vamos a ver así. Entonces, si encontramos una columna con coeficiente negativo en la fila de z y abajo puros coeficientes nulos o negativos, eso quiere decir que estamos en presencia de una solución no acotada. Si llegamos a descubrir eso, y el simplex tiene que estar monitoreando todo el tiempo eso, porque apenas aparezca esa situación, hay que informar que el problema no tiene solución factible, perdón, no tiene solución acotada, tiene solución no acotada, si se puede optimizar, pero sin cota. Si z, si se quiere maximizar, tiende a más infinito, y si se quiere minimizar, tiende a menos infinito, sin cota. Y eso no es una situación práctica interesante o importante, y en general es algo que representa, como dije hace un ratito, un problema mal formulado. Es una mala representación del aspecto de la realidad que queremos atrapar. Bien, lo último, y ahora sí lo último que íbamos a decir con respecto al algoritmo simplex es que nosotros no lo hemos dicho antes, pero es una cosa que ahora va a resultar súper obvia, absolutamente obvia, y es que los lados derechos que usemos en nuestro problema nunca deben ser negativos. Acuérdense que nosotros todo el tiempo en las tablas simples estamos leyendo el resultado o el valor de las variables básicas en la derecha. Y el valor objetivo también lo estamos leyendo en la derecha, es decir, en la columna de B. Pero en realidad lo que nos interesa para este principio que voy a establecer ahora es que estamos leyendo el valor de las variables que no pueden ser negativas. Es un axioma de la programación lineal, la no negatividad. ¿Eso cómo se materializa? Pues bueno, en las tablas simples no debe aparecer nunca un valor negativo en el lado derecho, porque es el lugar donde nosotros vamos a leer las soluciones. Ahora bien, eso lo tenemos que garantizar desde el principio. Entonces, si en las actividades o en las tareas de inicialización alguna de las inecuaciones o de las ecuaciones que se presentan tienen un lado derecho negativo, para inicializar nuestro problema tenemos que multiplicar por -1 la ecuación, para que el lado derecho sea positivo, estrictamente positivo. Puede ser 0, pero no que no puede ser, es negativo. Y entonces después de multiplicarlo por -1, si es una igualdad, multiplicamos por supuesto lado izquierdo y lado derecho. Y si es una inecuación, además de multiplicar el lado izquierdo y el lado derecho, recordarán del álgebra esencial, elemental, que tenemos que cambiar el sentido de la inecuación. Así que si multiplicamos una inecuación mayor o igual con lado derecho negativo por -1, el resultado es una ecuación menor o igual, una inecuación menor o igual, y viceversa. ¿Sí? Eso era lo que sí, ahora sí, completa totalmente. Hay un último detalle que quiero mencionar y es el siguiente. Es un detalle relativamente técnico y lo menciono simplemente porque es una posibilidad que puede presentarse. No es tan común en la práctica, pero sí puede presentarse. Puede darse el caso de que una variable básica tome el valor 0 en una solución cualquiera. Eso en general está asociado cuando se presenta un empate en la regla del cociente mínimo. Y cuando se presenta un empate en la regla del cociente mínimo, y además es el cociente mínimo el que tiene un empate, el procedimiento práctico es romper ese empate arbitrariamente, es decir, elegir cualquiera de las variables que presentan el cociente mínimo, aunque haya otra con el cociente mínimo. Pero el resultado va a ser que en las iteraciones posteriores ahí empiecen a aparecer 0. Entonces las variables no elegidas en la próxima iteración va a valer 0. Y entonces una variable, perdón, la variable básica, sí, una de las variables básicas va a tomar el valor 0. Esa es la consecuencia. Cuando una variable básica toma el valor 0, esa es una situación particular que se quiere evitar por otra parte porque puede determinar que el algoritmo simplex empiece a comportarse en ciclos, es decir, que vuelva a analizar soluciones que ya analizó, lo cual no es deseable y puede, y mucho menos si ese ciclo es un ciclo del cual no se sale. Porque los algoritmos, recordarán cuando presentamos la idea de algoritmo, deben ser finitos, deben terminar en un número finito de pasos. Si hay un ciclo que no se rompe nunca, entonces el algoritmo no funciona. Eso es un algoritmo mal construido. Pues bien, las variables básicas que cuando vamos a leer a la derecha valen 0, tienen un nombre particular y se llama una variable degenerada. Ese es el nombre técnico que tiene. La razón por la cual es degenerada es clásico, es absolutamente obvio, porque las variables básicas deben ser estrictamente positivas.
Pero si se presenta un cero, no es negativa, es no negativa, cumple o satisface la no negatividad, pero lo que se espera es que sea estrictamente positivo. Así que cuando aparece un cero, esa variable especial se llama degenerada, puede dar origen a estos ciclos que expliqué hace un rato, que por suerte en la práctica no se dan, y también se suele usar el término o la calificación de solución degenerada a aquella solución que presenta al menos una variable de este tipo, de esta variable degenerada. Bien, antes de terminar, les quiero comentar que en el aula virtual hay una descripción del algoritmo simplex, así como lo hemos presentado en estas presentaciones, así como lo hemos presentado en estos videos, tal cual, con la misma nomenclatura, no les va a costar mucho esfuerzo entenderlos. No tienen que estudiarlo desde ya. Reitero una vez más que nosotros estudiamos el algoritmo simplex para entender la lógica y sobre todo para apropiarnos de la terminología técnica, de la jerga técnica específica, sin la cual nunca vamos a ser relativamente expertos o competentes en el dominio de la programación lineal y de la optimización en general. Tenemos que saber qué es una variable básica, qué es una variable no básica, qué es una solución básica, qué son soluciones en los vértices y todo ese tipo de conceptos con nombres peculiares que ya han visto que no son tan complejos porque es álgebra lineal, no es una álgebra relativamente sofisticada. Bueno, cuando un algoritmo se describe con el lenguaje natural, en la ciencia de la computación se suele usar el término de pseudocódigo para describir esa situación, porque cuando se escribe en lenguaje de computadora o en algún lenguaje de programación, lo que describe a la acción de escribir ese algoritmo en un lenguaje de programación que la computadora puede entender se le llama código. Por eso se suele usar el verbo codificar a la acción de un programador escribiendo un programa. También se le suele conocer como codificar. Cuando un algoritmo se describe, como lo vimos en el algoritmo del máximo común divisor, o como está en el aula virtual el método simplex, descrito en una mezcla de lenguaje natural con lenguaje matemático o algebraico, eso es lo que en la ciencia de la computación se suele llamar el pseudocódigo. No está para que lo estudien, ni para que mucho menos se lo aprendan de memoria. Eso es lo que hace bien la computadora, aplicar muchas reglas que con ser triviales, cuando uno tiene que aplicarlas muchas veces, son muy susceptibles a que se cometan errores. El algoritmo simplex entonces está descrito en dos o tres carillas y es una descripción que se apega o se ajusta bastante a todo lo que acabamos de presentar. Así que están tratadas las inecuaciones menor igual, están tratadas las igualdades, están tratadas las inecuaciones mayor igual, están tratadas las funciones de minimización, está tratada la función de maximización, está el criterio, está presentado el método de M grande, está presentado el método bifásico, está el criterio de optimalidad, están descritas las operaciones de pivoteo algebraicamente, de una forma que es más fácil de aplicar que de repetir o reproducir con el lenguaje natural, pero que es igualmente posible. Así que bueno, les queda como referencia por si alguna vez quieren reproducir todos los cálculos que hemos presentado en estas diapositivas, porque tendrían que seguir el procedimiento que está descrito en este pseudocódigo con papel y lápiz y una calculadora, tranquilamente podrían hacerlo. La recomendación es operar con quebrados, es decir, con fracciones y no con los resultados, porque así las igualdades van a ser evidentes y eso no se da cuando operamos con números que se presentan como o que no se presentan como quebrados, pero que en el fondo lo son, es decir, números que no son racionales, aunque sí que se presentan como no racionales, aunque lo son. Bien, con esto sí terminamos. Esas son las mismas referencias bibliográficas que ya tenían. El pseudocódigo del aula virtual en general sigue un texto muy interesante, escrito por un colega forestal hace muchos años, del cual lamentablemente no hay reedición, ni siquiera en inglés, y es un texto muy bueno y que aquellos que sepan inglés es altamente recomendable para tener como referencia porque es de hecho yo pienso que es un texto más completo y más adecuado a, digamos, a las presentaciones que hemos hecho incluso
que el que estamos usando como texto básico. Así que aquellos que tengan la posibilidad de leer en inglés se los recomiendo. Normalmente en el pseudocódigo la cita bibliográfica está completa. En la facultad hay un ejemplar en la biblioteca del aula de economía, del Departamento de Desarrollo Rural, de ese texto, y también hay un ejemplar en la cátedra de manejo forestal, que es la cátedra donde yo trabajo, así que los textos están accesibles para consulta si es que los quieren ver. Bien, con esto sí que hemos terminado la presentación del método Simplex y ha sido bastante completa en relación a todas las situaciones que se pueden presentar. Enfatizo una vez más que lo que hay que retener a largo plazo son los principios fundamentales y la jerga, la terminología específica y técnica, sobre todo porque esa es la terminología y la jerga que usan los programas de computadora para informarnos de los resultados y de los problemas cuando no podemos resolver alguna instancia particular de un problema que nos interese. Bien, con esto terminamos.